Vamos a hablar de cómo hablar de finanzas en casa. Ahí Mm. es nada. ¿Cuáles serían los conceptos básicos de los que debemos hablar en casa, así para ponernos en situación? Pues mira, Borja, yo creo que más que conceptos, lo que hay que hacer en casa es llevar las cosas a la práctica. Es decir, en el cole, por ejemplo, estudian qué es el dinero y lo estudian sobre el papel con unos dibujitos de las monedas, pero es que es en casa, ¿no? Donde tenemos las monedas, donde podemos realmente enseñarles a aplicar esas cosas que están aprendiendo en el cole. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mi hijo pequeño, cuando estaba en infantil, hicieron un proyecto sobre la prehistoria, ¿no? Pues ahí hablaron de cómo era el trueque. Pues en casa aprovechamos para explicarle que el trueque, ¿no?, dio paso al dinero, porque lógicamente si tienes que cambiar unas pieles por una cosa que tiene menos valor, ¿cómo lo haces? Pues así surgió el dinero. Ah, mira, muy interesante porque así lo entienden de maravilla, además. ¿Cuándo crees tú, María, que es un buen momento para abordar estos temas? Me refiero a qué edad consideras que es la más idónea de empezar a tratar pues, temas del trueque, ir introduciendo el concepto del dinero. Pues yo creo que hay que empezar desde bien pronto. Lógicamente, pues depende de la madurez de cada niño, depende de cómo lo estemos viendo en casa, pero yo creo que hay que ir introduciendo capas de complejidad poco a poco. Es decir, cuando son muy pequeñitos nos acompañan al cajero, pues les podemos explicar qué es un cajero, que el cajero no sale dinero indefinidamente, es el dinero que nosotros previamente hemos depositado ahí. Después añades una capa de complejidad. ¿Qué hace el banco con ese dinero? Ese dinero que nosotros tenemos depositado ahí para no tenerlo debajo del colchón, se lo prestan a otras personas. Ese dinero les sirve a esas otras personas para a lo mejor comprarse una casa. Después de haber hablado ese tema, le puedes añadir otra capa de complejidad en función de esa madurez de esos niños. Les puedes explicar cómo gana dinero el banco. Es decir, nosotros le pedimos prestado 5, le devolvemos al banco 6 y el banco gana 1. Así, paulatinamente, les vas introduciendo esas capas de complejidad que puede que como familia, como padres, nos parezca que es muy complejo para explicárselo a los niños, pero en realidad los niños tienen un cerebro maravilloso y son capaces de entender muchas cosas. Y aunque al principio te parezca que es una cosa muy compleja y que no lo van a entender, si vas añadiendo esas capas de complejidad cada vez que lo hablas, al final lo Ujú. acaban captando. ¿Crees que el hecho de cambiar de tono o de hablar de estos temas en positivo puede hacer que los niños se interesen más? Sin duda. Efectivamente, lo que has explicado, para muchas familias españolas el dinero, hablar del dinero a veces es un tabú y no tiene por qué serlo, ni siquiera tampoco la economía. La economía, una vez que vas entrando en ella, es apasionante. A veces no, es un pudor que comparto. A muchos padres les da pudor decir cobro tanto. Mm, Yo es un pudor que comparto. Creo que no es necesario decirle a tus hijos cobro tanto, mm. mucho, poco, regular, este cobra más, este cobra menos. A lo mejor ese pudor lo puedo compartir, pero eso no significa excluirles de lo que es la gestión financiera de una casa, ¿no? Claro. Que tú tienes una hipoteca, que pagas unas facturas. Lógicamente, deben entender que no le puedes andar preguntando a tu tío cuánto cobra, porque es indiscreto. Pero eso no quita que no se pueda hablar de dinero, que no se pueda hablar de inversiones, que no se pueda hablar de economía. En Ujú. este país, ¿no?, parece que la economía es una cosa como que además está como ligada a las matemáticas, cosas que no nos gusta hablar. Ujú. Y yo creo que la economía puede ser apasionante y además es algo de lo que tocamos todo el día, o sea que no hay que transmitirles ese miedo a hablar de economía o hablar de dinero. ¿Y tú crees que a veces también hay pudor por parte de las familias para decir la realidad, ¿no?, a los hijos de que igual están pasando por un momento económico desfavorable y que no hay dinero en este momento para esa necesidad que a lo mejor no es vital en este momento, ¿no? Ujú. Yo creo que no es necesario transmitirles la ansiedad, ¿no? Si por lo que sea la familia vive un momento de ansiedad, no es necesario transmitirles a los niños ansiedad, pero tampoco hay que tener miedo a decir que no hay dinero para eso, que tenemos otras prioridades que son comer, pagar la luz, el teléfono y que a todo no llega, Ujú. ningún problema. ¿Qué hábitos piensas tú, María, que es positivo que les inculquemos desde pequeños? Hablo de hábitos ahora. O incluso cuáles pueden tener mayor impacto en los pequeños. Yo creo que es importante el ahorro y establecerse metas financieras, es decir, ¿no?, si yo quiero comprarme unos Legos, pues cuánto tengo que ahorrar, cuánto tiempo puedo tardar en conseguirlos, si me pagan mis abuelos un dinerito, si me dan un aguinaldo y cosas así. Y yo creo que también esto puede ser una excusa para introducir también el tema de los productos de ahorro. No es mala idea
lógicamente, cuando ya tiene una cierta edad, abrir una cuenta bancaria y no hacerlo en la sucursal que tengo debajo de casa la primera que me ofrezcan. Es decir, ya le podemos ir explicando a los niños que hay muchos bancos, que hay muchas ofertas, que hay algunas que son mejores, que hay otras que son peores. Se puede ir con ellos a preguntar al banco, a diferentes entidades, incluso mirar en internet, explicarles que hay algunas que tienen comisiones, otras que no. Incluso hay niños que, vamos, tienen un capital impresionante porque sus abuelos les dan muchísimo dinero, por ponerte un ejemplo. Hay depósitos ahora mismo en el mercado que desde mínimos muy bajos pueden ellos contratarlos, y en ese sentido pueden también entender que hay productos financieros que te dan una rentabilidad. Lógicamente no un niño de 6 años, tiene que ser un niño ya un poquito más maduro, pero es una manera también de entender que hay productos en el mercado que te pueden dar una rentabilidad, que te sirven también para aumentar tus ahorros, para luchar contra la inflación, y es un paso para ir iniciándose. Además también sucede otra cosa, y es que muchas veces queremos darle a nuestros hijos todo. Queremos todo lo que no hemos tenido, que no les falte de nada, las últimas zapatillas de moda, llevarles al parque de atracciones. Y en ese contexto, explicarles el valor del ahorro es muy difícil, porque ¿para qué van a ahorrar? Claro. Si ya lo tienen todo. Es que aparte la gestión del dinero tronca con otro tema que tiene que ver mucho con la crianza, que es la frustración. Es decir, que los niños de esta generación pues tienen grandes dificultades para lidiar con la frustración, y yo creo que el tema económico puede además tener un lazo evidente con lo que es la gestión de la frustración. No puedes conseguir lo que quieras cuando quieras. Claro. Y tienes que aprender eso si luego como adulto no quieres vivir de manera infeliz. Creo que hay que cuidar especialmente la educación financiera de las niñas, porque en este país y en muchos otros las mujeres han relegado lo que es la gestión financiera de las familias en los hombres, no solo en sus maridos, en sus padres o en cualquier varón de la familia. Y muchas veces, estoy hablando no solamente de generaciones anteriores, estoy hablando de generaciones como la nuestra, o sea, amigas mías que dicen, no, bueno, las cuentas las lleva mi pareja. ¿Qué puede suceder? Que te encuentres con que enviudas, con que te divorcias, con que te separas y no sabes ni cuánto pagas de hipoteca, ni dónde está tu dinero, ni en qué lo tienes invertido, ni si llegas a fin de mes o si no, y claro, eso no puede suceder. Y bueno, por mi trabajo tengo relación con asesores financieros que me cuentan que esto es una constante a día de hoy, que hay mujeres que llegan con su familia al asesor patrimonial y que dicen, no, esto se encarga de mi marido. No, no se puede encargar nadie por ti, pero ni seas hombre, ni seas mujer, ni en ningún caso. Uno tiene que tomar las riendas de su dinero y ser prudente y tomar las decisiones en primera persona. ¿Qué piensas tú o de qué gastos consideras que podríamos hablar o sería interesante hacerles partícipes a ellos, ¿no? Pues me refiero a la lista de la compra, en fin, ¿de qué cosas les podemos hacer partícipes? Pues lo has mencionado tú. Se puede perfectamente hacer una lista de la compra, decir, hoy vamos a la lista de compra, qué vamos a comprar, de qué no tenemos tanto dinero, no nos podemos salir del presupuesto, si no salimos del presupuesto pues no llevamos tanto en el bolsillo, hacer un poco ese ejercicio. También pueden ver lo que es la factura de la luz para que se hagan una idea, cuánto dinero se cobra, pues la factura del teléfono. Y no solo eso, sino también saber que sus padres ahorran, que sus padres pagan una hipoteca. Y no solo que lo hacen, sino a través de qué instrumentos. Es decir, que un plan de pensiones, una hipoteca, lógicamente no cuando tengan 6 años, a medida que se vayan haciendo mayores, y que sepan lo que comentábamos antes a propósito de la cuenta de ahorro del depósito, que no hay que elegir el producto financiero el primero que nos ofrezcan, que hay que leer la letra pequeña, que hay que comparar. ¿Hay algún cuento, alguna película, algo con lo que se pueda ver en familia que te ayude un poco a poder hablar pues de las finanzas, ¿no? En cualquier ámbito en casa? Pues ahora mismo tenemos la suerte de que en internet hay multitud ¿no? de vídeos de todo tipo que te explican desde qué es un banco, con dibujitos, con infografías que ayudan mucho. Y luego también se puede recurrir a los clásicos, ¿no? Ahí está El cuento de Navidad de Charles Dickens, que tiene también adaptaciones al cine, El mito del rey Midas. Y luego, desde luego, para explicar el sistema capitalista, mis hijos están locos ahora mismo con el Monopoly, comprando, vendiendo, montando hoteles, o sea que es un clásico. Pero en todo caso, Borja, yo creo que esas herramientas están ahí para ayudarnos, pero no pueden sustituir lo que es tener conversaciones con nuestros hijos. Es decir, pero además de una manera natural, diaria. Tenemos que encontrar excusas para sacar esos temas de conversación. Cuando vas al banco, pues es una excusa, ¿no? Ellos te acompañan, se creen que el banco es esa máquina de sacar dinero indefinido, pues tienes que aprovechar para contarles
¿Qué es un banco? ¿Qué es un cajero? Que te cobran comisiones. Claro. Sí, bueno, es que hablar de pensiones a un niño de 6 años a lo mejor le queda todavía un poco lejos, ¿no? No, pero no está tan lejos. Por ejemplo, sus abuelos se acaban de jubilar, Ujú. han dejado de trabajar. ¿Cómo ganan el dinero? ¿Cómo se mantienen? Claro, ¿cómo se lo explicas, no? Claro, pues es la ocasión perfecta. Si es que las cosas hay que hablarlas de manera natural, se puede tirar de la actualidad. Para tratar de introducir un poco esos temas en casa, ¿no? Porque claro, es muy arduo explicarle al Banco Central Europeo, ¿no? ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Pero bueno, ahí está el telediario, ¿no? Y parece que a veces están a otra cosa, que no están escuchando, pero sí están escuchando. Claro, la inflación también se puede explicar ahora mismo estos días muy fácilmente, ¿no? Ujú. Los precios de las cosas están subiendo en el supermercado, etcétera. Y ellos seguramente escucharán a otros padres quejarse de eso, pues explicar por qué suben los precios. Vamos a meternos ya en la adolescencia, Ujú. redes sociales. Bueno, en Internet han proliferado lo que se conocen como, a ver si lo digo bien, fininfluencers. Influencers. Bueno, ¿qué es este concepto antes de seguir, para que lo entiendan? Pues igual que hay Instagramers, TikTokers, etcétera, pues hay gente que sale en las redes sociales en vídeos de 30 segundos, un minuto, diciendo cómo te puedes hacer rico con unos sencillos consejos. Lógicamente no existe hacerse rico con unos sencillos consejos, pero son mensajes que calan muy rápido. Ujú. Y que calan muy rápido no solo en gente adulta, sino también en gente muy joven. Hace poco hemos visto el caso, ¿no?, de las criptodivisas, en La el secta, ¿no? sí, en el que pues, cientos de chavales se han visto arrastrados por este tipo de mensajes simplistas y claro, no existe el duros a 4 pesetas. Es que Ujú. no es algo que no existe y que los niños también tienen que comprender. Que, que cuando uno invierte en una cosa tiene que mirar muy bien en qué está invirtiendo y que si ofrecen una rentabilidad increíble es porque el riesgo también es increíble. Ujú. Si tú tuvieras que dar 3 consejos a alguien cercano para cómo afrontar las finanzas en casa, ¿qué les dirías? Pues lo primero, que lo hagan sin ansiedad y sin miedo, ¿no? Porque yo creo que no hay que transmitirles a nuestros hijos ese tabú que hemos mencionado antes. En segundo lugar, que acerquen a los niños a su mundo, es decir, a la gestión financiera de casa, que esa es la manera, la percha a la que pueden aferrarse para irles explicando pequeños conceptos, ¿no? Lo que hemos hablado, la hipoteca, la compra, el banco, el cajero, la actualidad, tirar del telediario para ir acercando conceptos. Y en tercer lugar, tampoco hay que olvidarse de acercarnos nosotros al suyo, sobre todo cuando ya van siendo adolescentes. Es decir, que en TikTok, en lo que hemos comentado, en TikTok, en Instagram, hay influencers que se dedican al mundo de las finanzas y que no podemos permanecer ajenos a todo eso, a ese mundo al que ellos están expuestos y que somos nosotros los que nos tenemos que acercar para contextualizárselo y explicarles pues, los riesgos que hay ahí también. Las apuestas deportivas, por ejemplo, ¿no? Y estas cosas. Efectivamente. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros Igualmente, muchas gracias. y hasta pronto.